El camino a Cristo. Capítulo 2. La necesidad más urgente de todo ser humano. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto en su ser y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus propósitos santos. Pero, a causa de la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás, y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el plan que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. En su estado sin pecado, el hombre mantenía una comunión gozosa con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Pero después de su pecado no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido renovado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Rehuiría la compañía de los seres santos. Y si se lo pudiese admitir en el cielo, no se sentiría allí a gusto. El espíritu de amor abnegado que reina allí donde todo corazón responde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, intereses y motivos serían ajenos a los que mueven a los moradores celestiales que se hallan sin pecado. Sería una nota discordante en la armonía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es la luz y el centro del gozo del cielo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. ¿Hasta dónde llega el esfuerzo humano? Es imposible que escapemos por nosotros mismos del foso del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Job 14:4. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Romanos 8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón ni purificar las fuentes de la vida. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerla a Dios y a la santidad. El Salvador dijo: quien no nazca de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos y nuevos propósitos y nuevos motivos que lo guían a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La idea de que lo único que hace falta es desarrollar lo bueno que existe en la naturaleza del hombre es un engaño fatal. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Primera carta a los Corintios 2:14. No te sorprendas de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. Juan 3:7. De Cristo está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. ROBR 95. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. No basta comprender la amorosa bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y la ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, y ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: estoy de acuerdo en que la ley es buena.
la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero en la amargura de su alma agonizante y desesperada, añadió: pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. Romanos 7, 16, 12, 14. Ansiaba la pureza y la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y clamó: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Romanos 7, 24. La misma exclamación de corazones agobiados se ha producido en todos los lugares y en todos los tiempos. Hay una sola contestación para todos. Aquí tenéis al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ejemplos notables. Muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla clara para las almas que anhelan verse libres de la carga de culpabilidad. Cuando Jacob huyó de la casa de su padre, después de haber pecado engañando a Esaú, estaba abrumado por el peso de su culpa. Se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le había hecho valiosa la vida. El único pensamiento que sobre todo oprimía su alma era el temor de que su pecado lo hubiese apartado de Dios y dejado desamparado del cielo. Embargado por la tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. Estaba rodeado únicamente por las solitarias colinas y cubierto por el brillante manto de las estrellas de la bóveda celeste. Después que se hubo dormido, una luz extraña embargó su visión. Y he aquí que de la llanura donde estaba recostado, una inmensa escalera simbólica parecía conducir a lo alto, hasta las mismas puertas del cielo. Y los ángeles de Dios subían y descendían por ella, mientras que, procedente de la gloria de las alturas, se oyó la voz divina pronunciando un mensaje de consuelo y esperanza. Así fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y el ansia de su alma: un Salvador. Con gozo y gratitud, vio que se le revelaba un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser devuelto a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba a Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. A esta misma figura se refirió Cristo en su conversación con Natanael cuando dijo: veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Por su caída el hombre se enajenó de Dios, y la tierra quedó separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos, no podía haber comunión alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, la tierra quedó nuevamente unida al cielo. Cristo fue, por sus propios méritos, el puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal modo que, gracias a él, los hombres pueden tener comunión con los ángeles ministradores. Cristo une al hombre caído, en su debilidad y desamparo, con la fuente del poder infinito. Los sueños de progreso. Vanos son los sueños de progreso de los hombres. Vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1:17, provienen de Dios. Fuera de él no hay verdadera excelencia de carácter. Y el único camino para ir a Dios es Cristo, quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don: la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales. Todo es movilizado en favor de la redención del hombre. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro bien. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa del Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan
a dedicar a nuestro Creador y Redentor el amoroso servicio de nuestro corazón? Y por otro lado, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final, se presentan en la palabra de Dios para amonestarnos contra el servicio al diablo. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía hacer Él? Entremos en la debida relación con aquel que nos ha amado con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos, a fin de que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y a la comunión con el Padre y con el Hijo. Este fue el capítulo 2, la necesidad más urgente de todo ser humano. Que el Señor te guarde, que el Señor te cuide. Nos vemos en otro capítulo más de El Camino a Cristo.